Muy bien, bueno. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, estamos terminando nuestro Congreso Europeo. Ha habido una cosa que yo no sé si os habéis dado cuenta, pero es el primer año en muchos años que no estamos al 100% de la capacidad del redil. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Y os habéis dado cuenta que ha sido todo mucho más fluido. Bueno, algunos no se ha duchado porque no ha querido, pero las comidas, ¿os habéis fijado en eso? ¿Os habéis fijado que Jonier ya no sube estresado todos los días aquí a regañar gente? Yo creo que ha sido el redil de la paz. ¿Eh? Ha sido el redil de la paz. Nos hemos saltado todos los horarios y nadie se ha puesto nervioso. Ayer pasó algo precioso y es que el devocional lo cancelaron, estando todos los músicos aquí ya. Y ha sido la primera vez que se levantan a un devocional y no tocan. Sí, por eso. No, yo solamente quiero dejarte iba a decir al más puro estilo David, pero no, porque yo tengo 3 puntos para dejarte esta mañana y si fuese David te diría, tengo 17 puntos para decirte. Quiero que sepas que nos traumatizaste con eso. Porque dijo, ya vamos a terminar, solamente me quedan las 10 características. Porque todos sabemos que cuando dices ya vas a terminar es porque te queda un punto, máximo 2, y si eres un exagerado, 3, pero 10. ¿Quién se acuerda del punto 7? ¿No lo escribisteis? A ver. Bien, bien, bueno. ¿Sabes qué? El, el primer devocional, ¿dónde está George? ¿Dónde está mi amigo George? Ahí está. El primer devocional o el segundo, nosotros tuvimos aquí un desastre importante. Si no os disteis cuenta, os lo digo yo. Porque lo que sucede es que, como habréis visto, tenemos músicos de diferentes edades. Se ve a simple vista, tenemos la zona izquierda, que es la zona más experimentada, vamos a dejarlo, que son los que ya peinan canas en la barba. Y luego tenemos esta zona de aquí, que... Entonces, en ese devocional sucedió que se nos fue, ¿no? Vix se ha colado entre los jóvenes, pero tú estás en este lado del escenario, ¿vale, Vix? Se perdieron, porque es normal que se pierdan, la inexperiencia hace que te pongas nervioso y que te pierdas. Es más, mi padre siempre sale con canciones que compusieron ayer y estos chicos no habían nacido ni sus padres se habían conocido cuando sonaban esas canciones. Entonces, una de las cosas que pasó fue que George, que le estoy tirando a la piscina, empezó a buscar las notas en el bajo durante la canción y eso a mí me pone muy nervioso. Entonces yo le dije, George, apúntate las cosas. No eres peor músico si te apuntas las cosas. Y esto lo pienso yo en los congresos. Uno no se tiene que aprender todo lo que te dicen, pero apúntatelo. No tienes que... Si ahora te preguntan, ¿de qué habló Harvey? Bueno, todo el mundo se acuerda que Harvey dice que no es tonto, pero dijo más cosas. Apunta las cosas, escríbelas, porque no es el que tiene más memoria, es el que se hace su mejor estrategia para acordarse de las cosas. Entonces, lo mismo que le dije a George, te lo digo a ti, apunta las cosas, apunta todo lo... Siempre ven a una predicación con un bloc de notas. ¿Por qué? Porque en el momento hay un montón de cosas que Dios te está hablando que se pierden en un segundo. En el segundo que tardas en decir, ya me acordaré. Ya... Qué bueno ha sido eso. Y yo te pregunto el punto 7 y solamente me lo han podido contestar los que lo tienen apuntado. Pero yo te aseguro que cuando David te estaba dando el punto 7, tú lo estabas recibiendo con buena actitud. Menos el altavoz, que casi nos lo revienta, el resto con buena actitud. Hemos quedado en que tenemos Jezabel, ¿sí o no? Por 5 razones básicas, David, que me fallaste ahí. Tenemos Jezabel por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso.
Tenemos todas. Pero yo te quiero dejar 3 puntos. Acá tenemos porque sí, porque no, por todo, por nada y por si acaso. Pero hay 3 cosas que te van a ayudar, o tres consejitos para acabar este congreso, que te van a ayudar a pelear, porque aquí todo está muy bien. Yo siempre siento que los congresos nos llenan de fe, pero luego el día a día es muy distinto. El día a día es aburrido, el día a día es tedioso. Hay una frase que yo le decía a mi madre, que escuché a un predicador decir, que él cada vez que le preguntaba a la gente de su staff cómo estaban, respondían 2 cosas: que estaban ocupados y que estaban cansados. ¿Alguien ha contestado eso alguna vez? Todos estamos casi siempre ocupados y cansados. Y él decía que en medio de esta pandemia se dio cuenta que todo el mundo dejó de estar ocupado, que el staff se fue a casa, pero que cuando le preguntaba a sus colaboradores cómo estaban, la segunda parte de la frase no cambiaba. ¿Sabes qué decían? Estoy cansado. Yo no sé si te has sentido cansado en los últimos meses, pero yo personalmente me he sentido muy cansado. Pero en realidad no estoy cansado, pero me siento cansado. Y es como un bucle interminable en el que te cansas. ¿Sabes de qué estoy sobre todo cansado? De mí. Te cansas de estar en las mismas... No sé si te pasa alguna vez. Te cansas de estar en las mismas cosas. Te cansas de discutir por lo mismo. Te cansas de fallar en lo mismo. Te cansas, ¿no? Entonces, yo estaba diciendo, Señor, quiero dejar 3 o algo práctico que la gente se pueda acordar cuando estén cansados de pelear. Porque una de las cosas que le pasó a Elías, ¿qué fue? Que se cansó. ¿Y sabes lo que le hizo? Lo que hizo? Dormir y comer. La estrategia de Dios con Elías cuando se cansó y huyó, ¿cuál fue? Dormir. ¿Y sabes para qué lo levantaba el ángel? ¿Para orar? No. Para predicarle, le ponía un platito de comida y le decía, come algo. Y Elías se levantaba, comía y se volvía a dormir. Es la vida perfecta. Dani, ¿eres tú Elías? ¿Qué clase de Elías es este que tengo aquí, no? Podemos decir que los jóvenes de esta iglesia son figuras de Elías, ¿no, David? Que nos encanta buscar figuras. Pero son apologías. Cuando Elías se cansó, Dios no le reclama que estaba cansado. Dios lo que le dijo es, come y duerme. Y luego, pero le tiró una pista, porque todavía tienes un camino por delante. A mí me llama mucho la atención, que no quiero hablar de esta historia, pero que Dios dejó a Elías caminar 40 días para irse a dormir, para volver a caminar 40 días. Y yo en mi cabeza pienso, ¿y si se hubiera ahorrado los 40 días y hubiera dormido donde estaba? Pero había algo especial o algo que Dios permitió en apartarse para dormir. Elías caminó 40 días y luego dice, estoy cansado. Y yo pienso, normal, chico, 40 días caminando. Pero todos nos cansamos. Yo me canso, tú te cansas. Y a veces, sí, todos nos cansamos. Y lo primero que tienes que tener claro es que lo que hay que hacer cuando te cansas es descansar. A veces queremos buscar una estrategia extraña, no, necesito levantarme antes. Y a veces lo que necesitas es dormir y comer. Y yo... ¿todos tenéis teléfono? A ver, sacadme vuestro teléfono. Así, por enseñármelo. Te voy a dejar 3 características que tiene tu teléfono que te pueden ayudar. Lo primero que tiene tu teléfono, a ver que lo tengo aquí apuntado, que es una de las cosas más bonitas, es ubicación. ¿Cuántos tenéis activada la ubicación de vuestro teléfono? ¿Cuántas veces vuestro marido ha tenido que buscaros el teléfono con la ubicación, Carlos? Ahora es una cosa... Oye, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero ¿cuántos teléfonos no se han perdido porque tienen ubicación? Y ahora, además, lo conectamos con el reloj y es maravilloso, porque cuando se te pierde uno de los dos, solamente entras aquí. Mira este. Y te lo encuentra.
Tú y yo necesitamos siempre estar ubicados. ¿Y qué te quiero decir? Para mí, cuando yo más débil me siento, es cuando no tengo el triángulo de mi vida bien ubicado. ¿Cuál es el triángulo? Yo, el burro delante, Dios y mi objetivo. Cuando se me pierde uno de esos tres, cuando no sé cuál es el objetivo al que voy o cuando no sabemos cuál es el objetivo de nuestra casa, empiezas a estar perdido. Por eso cuando hablamos tanto de Jezabel es porque intentamos recordarte cuál es el objetivo, es vencer ciertas fortalezas que si tú pierdes la ubicación de dónde está Dios, de dónde está tu objetivo y dónde estás tú, no vas a llegar jamás a ningún puerto. ¿Sí me explico? Nunca vas a poder ir a un sitio que te olvidaste. ¿Sabes qué le pasó al pueblo de Israel? Que se olvidó que tenía que ser libre. Se le olvidó el objetivo. Pero lo peor fue que después de que se le olvidó el objetivo, se le olvidó dónde estaba Dios. Y yo me he dado cuenta que la mayoría de los hombres y mujeres de Dios, que Dios les da un llamado, ellos tienen muy buena ubicación. ¿Hay alguien que tenga mala ubicación en el coche? ¿Que se pierda así brutalmente? Que no sabe cómo ubicar. En la M30 todos, ¿no? La M30 es una cosa que hizo el diablo para tu paciencia, para destruirte el tiempo. Pero el GPS... Bajar un pelín ahí, eso. El GPS tiene algo ahora que no tenía antes. Y no sé si te has fijado que cuando tú enciendes tu GPS, antes te decía dónde estabas, pero ahora te dice hacia dónde vas mirando. ¿Sí os habéis dado cuenta de eso o no? ¿Sabéis de qué os hablo? ¿Por qué? Porque antes tú podías ver tu ubicación, pero empezabas a caminar creyendo que estabas yendo hacia esa calle y de repente te dabas cuenta que no. Por eso es muy importante que cuando tú te sientas cansado, te sientas agobiado, frenes un segundo y mires dónde estás tú, dónde está Dios y dónde está el objetivo. Porque yo veo, por ejemplo, a Salomón. Salomón hizo ese análisis y se dio cuenta que no podía ser un buen rey para Israel. Él vio lo que Dios le había pedido, él se vio él y le dijo a Dios, o me ayudas o este triángulo no funciona. Moisés hizo lo mismo. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a liberar a mi pueblo, Moisés calculó el GPS y dijo, si no vienes conmigo, no puedo. Sin embargo, los grandes fracasos son los que perdieron a Dios de esa ecuación. Cuando creyeron que ellos podían llegar al objetivo sin el Señor, o los grandes fracasos son los que no encontraron el objetivo. Entonces, punto número 1, ubícate. Frena y analiza la situación. ¿Estoy poniendo a Dios en primer lugar? ¿Estoy haciendo las cosas correctas? ¿Estoy aplicando? Pero segundo, ¿cuál es mi objetivo? Ayer en las preguntas de los padres, que muchas no las leímos, muchas de las preguntas tienen que ver con que no estamos ubicados hacia dónde quieres llevar a tu familia. Entonces, uno, ubícate. Hay un versículo que para mí ha sido muy importante en esta cuarentena, que es Deuteronomio 8, 2 y 3. Porque Dios metió al pueblo de Israel en el desierto para ubicarlos. No para... Esto a mí me encantó. No era para que pelearan. El pueblo de Israel no tenía que pelear. El pueblo de Israel tenía que conocer quién era Dios. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Te metió en el desierto para saber si ibas a poner bien este triángulo. Y el pueblo de Israel tardó 40 años en entender quién eran ellos, quién era Dios y a dónde iban. La segunda cosa que tiene tu teléfono, que es que dice, bueno, sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú te ubicas, pasa la segunda característica que tiene tu teléfono. ¿Sabes qué tienen los teléfonos ahora? Memoria, mucha memoria. ¿Cuántos gigas tiene tu teléfono, Rodri? 128 gigas. ¿Y cuántas fotos te caben ahí? Muchas, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando vendían los iPods al principio que decían, caben 100 canciones? Y la gente decía, ¿qué haría yo con 100 canciones si no tengo 100 canciones? Y ahora te caben todas y te parecen pocas. Pero casualmente te caben todas las canciones del mundo y oyes las mismas.
Termináis oyendo No le pegue a la negra, porque yo he estado en esta fiesta de la iglesia. Me acuerdo en la boda de Manolo cómo amenazaban al DJ diciendo ponla de No le pegue a la negra, porque el DJ no estaba poniendo música que les gustaba. La memoria, y esto es otra... Y volaré, hombre, claro. La memoria es algo muy importante para caminar en la fe. Y yo siempre repito mucho esto porque yo creo que es muy importante. Recordar lo que Dios ha hecho te ayuda a caminar al propósito de Dios. La memoria. Dios le decía al pueblo de Israel, recuerda. Pero hay una historia de la Biblia que a mí me gusta mucho, que es que cuando David estaba huyendo de Saúl por primera vez y se encuentra con Ahimelech, dice, no tengo espada. ¿Y qué le dice Ahimelech? ¿Alguien se acuerda de esta historia? Solo nos queda una espada. La espada de Goliat, al que tú venciste. Lo dice literalmente en 1 Samuel 21, del 8 al 9. Dice, David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente, ni siquiera me dio tiempo a tomar un arma. Y le contestó a Ahimelech, solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela. Cuando yo leí esto hace muchos años, me llamó la atención porque Dios usó esa historia para recordarle a David quién era, para refrescarle la memoria. David estaba huyendo, estaba mintiendo, probablemente en ese momento tenía muchísimas dudas. Y Ahimelech le dice una frase, dice, solo tengo esta espada con la que tuve... ¿Y sabes qué significaba esa historia de Goliat? El día que Dios lo hizo relevante. El día que David dejó de ser un pastorcito y se convirtió en guerrero, fue ese día. Y cuando Dios le da esa espada, le está recordando el propósito que tenía David. Yo me imagino David huyendo y David haciéndose la víctima, porque obviamente, ¿por qué huyo si yo no he hecho nada? Si yo no quiero ser... David no quería ser rey y de repente Dios le recuerda, hey, ¿te acuerdas de esta espada? Esta espada es con la que tú ganaste. Y en el confinamiento también hablamos de los altares, de estar recordando, porque si tú te olvidas de tus victorias, vas a enfrentar con miedo los retos que tienes por delante. Por eso, cuando David vio esa espada, se acordó de los milagros del Señor. No era una espada cualquiera, era la espada de Goliat el filisteo. Y la memoria es muy importante tenerla todo el tiempo. Y David contestó, esta espada es sin igual, dámela. ¿Cuáles son tus espadas de Goliat? ¿Cuáles son las victorias que Dios te ha dado? Recuérdalas, tenlas siempre. Cuando estés cansado, acuérdate de las victorias que Dios ya te dio, porque vas a estar cansado en algún momento, y si no has estado cansado es porque no estás haciendo nada. Solamente no se cansa el que no pelea. Y la tercera cosa que tiene, para terminar, porque hoy tenemos poco tiempo, porque ya os vais, lo más importante que tiene el teléfono, ¿qué es? La conectividad, la cobertura. Se nos ha olvidado, el teléfono tiene tantas cosas que se nos ha olvidado la función principal. ¿Cuál es? Llamar. Ahora tienes todas estas cosas, te mide las pulsaciones. ¿Cuánto ejercicio has hecho? Te regaña. Yo tengo un reloj que me dice, es hora de respirar. O sea, y yo digo, pues si llevo respirando todo el día, si no estaría aquí. Pero la función principal del teléfono, ¿cuál era? Conectar a una persona con otra. Ya está. Es más, cuando hablaban ayer preguntaban, ¿a qué edad le puedo dar teléfono a mi hijo? ¿Para qué quieres el teléfono con tu hijo? ¿Para entretenerlo o para conectarte con él? Venga, vamos a pensar bien. Para conectarte con él. No, pero es que mi padre también se quería conectar conmigo y me regaló un Busca. El problema es que el Busca solo tiene una vía. La conexión era a las 3 te recojo. Oye, un mensaje muy claro. Además, como te cobraban por palabra, ¿qué te cobraban por palabra, no? Hablábamos un poquito troglodita. Éramos la Reina Valera del 90, ¿no? Éramos la traducción de 1900. Lo más importante es tu conexión con Dios. Lo principal, lo que más te cansa es cuando estás desconectado. Y a mí me pasa.
Cuando yo estoy desconectado del Señor, me canso más. Las mismas cosas se me hacen más pesadas. Mi actitud es peor. Mi humor es mucho peor. Pero el problema no es ni lo que hago, ni quién soy, sino que estoy desconectado. No tengo la línea. Estoy usando mi vida para un montón de funciones extras. Y la Biblia dice que el Señor nos creó para pasar tiempo con nosotros, para estar con Él. ¿Cuál es el deleite del Señor? ¿Qué hacía con Adán y con Eva? Estar. Y puede parecer muy sencillo, pero a veces estamos como complicándolo todo y no estamos con Dios. No tenemos solamente, todo es aplicaciones, todo es actividad, todo es moverse. Y al final, yo pensaba, cuando Pedro estaba negando a Jesús, ¿qué fue lo que cambió la historia? Los ojos de Jesús. Cuando él conectó sus ojos con los de Jesús, dice que se dio cuenta. ¿Sabes qué pasó cuando miró los ojos de Jesús? Se ubicó, recuperó la cobertura y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero hasta ese momento, ¿tú crees que Pedro era...? Yo siempre lo digo porque he oído tantas prédicas poniendo a Pedro como un cobarde y yo quiero decirte una cosa. Para mí cobardes eran los otros 10 discípulos. Bueno, estaba el traidor y los otros 10 discípulos que se fueron por patas. Pedro no se fue. Pedro se jugó la vida. Y ponemos a Pedro como un cobarde cuando al revés. El único que se atrevió a ir hasta ahí fue Pedro. Pero no tenía conexión con Jesús. Por eso cuando miró los ojos de Jesús y se conectó con él, estaba con Pepe. ¿Cómo era? ¿Dónde estaba Pepe Fon? Pepe Fon, que ayer me enteré que había una que se llamaba Pepe Fon. Entonces, 3 cosas muy sencillas que te van a ayudar a descansar. 1, ubicarte. Cuando estés agobiado, cuando estés cansado, simplemente frena un segundo y piensa, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi objetivo? ¿Y dónde está Dios? Segundo, refresca tu memoria intencionalmente. ¿Sabes qué? Todo el tiempo tienes que estar ayudando a tu memoria. Para eso están las madres en casa, para eso está el Espíritu Santo, pero también tú tienes que esforzarte en recordar. Cuando hablamos del altar, en hacer altar, no es una imagen, es algo que te recuerda de, oye, como que te despierta, ¿no? A veces Y por último, estar conectado con Jesús todo el tiempo. Cuando Jesús restaura a Pedro, ¿cuál es la pregunta que le hace? Pedro, ¿tienes fe? ¿Le pregunta eso? Pedro, ¿me amas? Porque era una cuestión de conexión. Y entonces Jesús no solamente conectó a Pedro con él, ¿sabes con qué lo conectó? Con la gente. Le dijo, ¿me amas? ¿Sí? Pues apacienta. Entonces, cuando estés cansado, simplemente busca conectarte, mirar los ojos del Señor. Es algo que puede parecer simple, pero es lo último que hacemos. ¿O no? A mí me pasa muchas veces, intento solucionar todos los problemas y ¿sabes qué pasa? Que cuando intentas solucionar los problemas tú solo, la carga cada vez pesa más. Y estás haciendo cosas correctas, cosas bien buenas, de una manera incorrecta y te cansas. Sin embargo, la Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque ahora vas a volver a tu vida normal, al día a día. Y no va a ser tan bonito como aquí. No va a ser tan especial. Mirar a tus hijos como los mirabas ayer, no los vas a mirar así. No, ellos tampoco te van a mirar a ti así. El día a día desgasta, ¿sí o no? El día a día distorsiona. Y al que no se desgasta en el día a día es porque no está teniendo contacto con nadie. Pero dice la palabra de Dios que hay 3 cosas que permanecerán para siempre, que son la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. La mejor manera de conectarte es el amor. Jesús nunca conectó a nadie, y con esto vamos a orar, regañándolo. Jesús conectó a todo el mundo con amor. Luego lo regañaba, cuidado que a veces se nos va la ficha.
Jesús, pero nunca conectó a nadie, porque no se puede conectar sin amor. No se puede corregir. Ayer lo hablabais, ¿no? No se puede corregir sin amor. No se puede seguir al Señor sin amor. Para que Pedro pudiera ser quien era, sí necesitaba fe, pero ¿sabes qué necesitaba? Amor. Por eso Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y personalmente pienso, como vamos a ver si no nos desconectamos ahí. Nah, ¿te has apuntado a las canciones? Personalmente pienso... ¿Cómo? Ah, perdón, pensé que me estabais diciendo algo. Primera de Corintios 13 termina diciendo, 3 cosas duran para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Pero yo personalmente pienso que no puedes, y esto es una discusión teológica porque hemos tenido varias, de que no se puede tener fe sin amor. Nathan ahí tiró una pregunta que se la dejamos en el aire. Nathan, ¿cómo era la pregunta? ¿Que te dio la risa? La de la fe y el amor. ¿La incredulidad es falta de fe o falta de amor? Y ya cuando te lo dice así es porque hay trampa, ¿vale? Pero yo estoy seguro que todos amamos al Señor. Por eso estamos aquí. Yo creo que todos estamos agradecidos con Dios. Y que a todos nos encantaría ser como aquella famosa frase Harvey de la Cruzada, ser molde, modelo y ejemplo, ¿no? Amén. Pero la verdad es que no siempre. Nos cansamos, nos aburrimos. Y no hay nada más desagradable que perder de vista el propósito de nuestra vida. Cuando tú no tienes un propósito y por ejemplo, tu vida no va a ningún lugar, no tienes ilusión por nada. Cuando tú no tienes un propósito con tus hijos, cuando no tienes una esperanza, nada te mueve. Ayer hablábamos de qué difícil es, por ejemplo, para las personas mayores que no tienen al Señor, tener ilusión por la vida, porque no tienen esperanza de nada. Su esperanza es morirse. Y yo pienso, tú imagínate a partir de cierta edad en la que ya no te hace ilusión nada, si no tienes la esperanza de encontrarte con el Señor, lo mejor que te puede pasar es morirte. Sin embargo, yo veo a los hijos de Dios que tenemos esperanza. Y por eso, si el diablo te desubica en tu objetivo, te quedas como Israel, que no tenían ganas ni de salir de Egipto. Bueno, pues comemos cebollitas, yo qué sé, estamos bien aquí, tío. Pero se les había olvidado, habían perdido su triángulo, se habían desubicado de este triángulo súper importante. Es ¿dónde está Dios? ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde está mi objetivo? Y yo espero que después de estos días te hayas ido con el objetivo claro, el objetivo de ser libre. Que no seamos como el pueblo de Israel, que no queremos ser libres. Cuando todos estos temas que te han dado, ¿todos son de qué? De libertad, de quitarte el yugo de... Entonces, miremos a Jesús. Cuando esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Cuando estés agobiado, cuando estés cansado, simplemente para. Duerme, come, ubícate, mira a Jesús, recuerda. Y si tú tienes un tiempo de parar, para mí comer y dormir espiritualmente es eso, es frenar, recordar, ubicarte, mirar al Señor y decir, vale, eso es lo que nos ayuda a caminar, eso es lo que nos va a ayudar a seguir, lo que nos va a ayudar a ilusionarnos de nuevo. ¿Sabes que cuando recuerdas? ¿Sabes que yo pienso que David se acordó ese día que él iba a ser rey? Yo pienso que entre tantos problemas se le olvidó por qué estaba ahí. Él iba a estar ahí porque Dios le había dicho que iba a ser rey. Y se te olvida. ¿Y qué te ha dicho Dios que se te ha olvidado? ¿Tantas cosas? Porque en medio de los problemas, y cuando vio esa espada, Dios le dijo, vas a ser rey. Tranquilo. Y yo creo que vamos a ser reyes sobre nuestras debilidades, que vamos a poder reinar sobre nuestros fracasos. Y Dios nos lo recuerda. Y
tenemos que tener siempre esa ilusión, la ilusión de que la victoria del Señor es nuestra. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por todo lo que nos has hablado. Gracias por este ambiente de libertad que nos has dejado en este redil. Gracias porque en medio de esta oscuridad que estamos viviendo hemos tenido paz, hemos tenido descanso, hemos tenido compañerismo, hemos oído tu palabra, hemos disfrutado. Y eso es un regalo que muchas veces no valoramos y ahora es tan importante. Poder estar tranquilos y sobre todo pudiendo descansar nuestro espíritu. Si algo hemos tenido en estos meses es cansancio espiritual. Toda la situación externa, hay mucha gente a la que le ha cansado. Pero así como tú le diste descanso a Elías, yo te pido que nos des descanso, que permitas que nuestro cuerpo internamente duerma y coma. Que salga renovado para cumplir el propósito. Como tú le diste un propósito a Elías, cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir en nuestros hogares. Tenemos un propósito que hacer en nuestras casas. Y que no salgamos de este lugar cansados, sino todo lo contrario, descansados, en paz, sabiendo que vale la pena vaciarse por ti, que vale la pena esforzarse, porque no solamente tú recompensas, sino que tú eres nuestro descanso, eres nuestra paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo pueden tener paz los hijos de Dios en medio de esta circunstancia? Porque esa paz sobrepasa los entendimientos. ¿Cómo puede ser que tomen de su tiempo libre para no dormir físicamente, sino estar oyendo prédicas y cantando? Porque eso trae paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y que nada nos robe esa paz, Señor. Que nada nos robe tu paz, tu promesa a nuestra vida. Y que siempre estemos ubicados, Señor. Y si en algún momento hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, que nos enseñes que tú tienes que ir primero, como lo hizo David, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hicieron todos. Tú primero. Lo que nos has encomendado es imposible hacerlo sin ti, pero te tenemos a ti y por eso tenemos todo. Te damos gracias, Jesús. Te damos a ti el lugar que te mereces, porque sin ti no somos nada. Porque tú eres el agua que al beber